En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al 17 de enero del 2021. Es el segundo domingo del tiempo ordinario. Mis queridos hermanos, el Evangelio de este domingo, Evangelio de San Juan, dice que en aquel tiempo Juan el Bautista todavía estaba allí con dos de sus discípulos, y fijando la mirada en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí al Cordero de Dios». Los dos discípulos, oyéndole hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, dijo: «¿Qué buscáis?». Le respondieron: «Rabí», que significa maestro, ¿dónde moras? Les dijo: «Venid y ved». Fueron pues y vieron dónde moraba, y aquel día permanecieron con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído las palabras de Juan y lo habían seguido era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró luego a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que significa el Cristo, y lo condujo a Jesús, el cual, fijando los ojos en él, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas», que quiere decir Pedro. San Juan, el autor del Evangelio, cuenta su primer encuentro con Jesús junto con Andrés, y luego el encuentro con Jesús de Simón Pedro. Son sus recuerdos personales de la primera hora, los que cambian la vida y nunca se olvidan. Pero en el Evangelio de hoy hay dos preguntas importantísimas. La primera, que Jesús nos hace a nosotros: ¿qué buscáis? Y la segunda, que nosotros le hacemos: Jesús, ¿dónde moras? ¿Qué buscáis? ¿Cuál es nuestra finalidad en cada cosa que hacemos? ¿Por qué la hacemos? O, para ser más precisos, ¿por quién la hacemos? Porque si no es por el Señor necesariamente, es por este otro Señor, que somos nosotros mismos. El gran Papa Juan Pablo II lo dijo: ¿será el amor de Dios llevado hasta el desprecio de sí, o el amor de sí mismo llevado hasta el desprecio de Dios? ¿Qué es lo que buscamos en cada cosa? Ser felices, sentirnos satisfechos del todo, tener vida y vida en abundancia. Pero qué casualidad, eso es precisamente lo que el Señor desea para nosotros. Para eso Dios nos ha creado. Jesús ha dicho: «Yo he venido para que tengan la vida y la tengan en abundancia». Pues entonces, Señor, si nuestra aspiración, nuestro deseo coincide con el tuyo, ¿cuál es el problema? Y Él nos responde: «Hijos míos, un problema existe, y es que vosotros creéis hallar felicidad, realizaros por un camino equivocado, con cosas falsas, y os engañáis. Os dejáis engañar por el engañador, vuestro enemigo, y no me seguís a mí, no me creéis». En efecto, la escala de valores del hombre que prescinde de Dios está invertida. Lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios, ha dicho el Señor. Examinemos nuestra escala de valores, de cómo depende el fin que nuestra intención da a lo que hacemos. En todo lo que existe, Dios ha puesto una finalidad. Hay tantas finalidades secundarias, tal vez subordinadas unas a otras, pero todas en función de una sola, grande, sublime finalidad: dar cumplimiento a su reino, al decreto eterno de su querer divino, hacer que tantos hijos sean en todo semejantes al Hijo, y una cosa sola con Él. Ese es su sueño de amor. Pero, siendo a imagen de Dios, también nosotros ponemos una finalidad en todo lo que hacemos. Esta debe estar subordinada y en vista de nuestra última finalidad,
la cual ha de coincidir cada vez más con la finalidad de Dios, es decir, con el querer de Dios. De lo contrario, como él ha dicho, el que con él no recoge dispersa, y todo lo que se hace se pierde, es inútil, es pura pérdida. Dicho de otra forma, cada cosa que hacemos o es para Dios o es para el propio yo. Lo que buscamos, la finalidad que ponemos en cada cosa que hacemos, aun inconscientemente, determina la dirección que toma, hacia Dios o hacia el propio yo. Imaginemos una fila de aviones en la pista de despegue de un aeropuerto. Uno tras otro despegan y parten. Todos deberían elevarse hacia el cielo, pero por desgracia tantos no se elevan y terminan cayendo y estrellándose. ¿No se improvisa la última y definitiva respuesta a Dios? ¿No se cambian los gustos, el objeto de nuestros deseos? Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, el Señor ha dicho. También los razonamientos y los argumentos humanos, aparentemente lógicos y que muestran finalidades buenas en sí mismas, pero secundarias, a menudo esconden una intención, una finalidad última que se separa de la de Dios. Así son las invitaciones y las tentaciones del padre de la mentira, como cuando tentó al Señor en el desierto, o cuando se insinuó por boca de Simón Pedro para desanimar al Señor y desviarlo de su misión. Pero volvamos al pensamiento inicial. La felicidad. ¿Qué cosa es? Ser feliz consiste en hacer feliz al Señor directamente o bien haciendo feliz al prójimo que Él ama. Hacer feliz al Señor es estar unidos a Él, a su voluntad, de tal manera que la nuestra y la suya estén tan unidas que no puedan distinguirse. Un solo querer, el suyo, tanto que podamos decir con Él: todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y aquí viene la segunda pregunta: Señor, ¿dónde moras? Y resulta lógica. Es como decir: quiero estar contigo, quiero compartir todo contigo. ¿Y dónde vive Jesús? En el seno del Padre, dice San Juan, en el corazón del Padre. Ahí es donde Jesús quiere llevarnos con Él, y por eso dice en el Apocalipsis: al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Señor, ¿dónde vives? Y Él nos responde: venid y veréis. No basta saberlo, hace falta experimentarlo, ir donde Jesús, vivir con Él para conocerlo personalmente, no de oídas o por haber leído cosas sobre Él. Sólo así llegamos a ser sus discípulos. Cristiano quiere decir discípulo de Cristo, formados por Él en su escuela de vida. Y en la medida que lo conocemos como discípulos, nos volvemos apóstoles como aquellos dos primeros. Después de aquel primer encuentro, Andrés, lleno de alegría, corrió enseguida a dar la gran noticia a su hermano: hemos hallado el Mesías. Imaginemos a Simón Pedro: ¿pero qué me dices, hermano? Pero precisamente tú. Y la respuesta de Andrés: ven y verás. Y lo condujo a Jesús, dice el Evangelio. Seremos contagiosos solo si estamos contagiados. Se comparte solo lo que se tiene en el corazón. Es la alegría de aquella mujer, como dice el Señor, que habiendo perdido su monedita, finalmente la encuentra y no puede contener su gozo, compartiéndolo con sus vecinas. Pero
El problema es cuando, habiendo hallado el tesoro escondido, pero sin conocerlo todavía lo suficiente y sin poseerlo todavía como propio, y para eso antes hace falta vender todo lo que tenemos para comprar ese campo, pretendemos enseñar más de lo que sabemos. Es decir, se puede ser apóstol en la medida que antes se es discípulo. De lo contrario, se malgasta un celo improductivo y que fácilmente causa daños. Por tanto, mis queridos hermanos, estemos atentos. No se improvisa hablar del Señor o de la divina voluntad sin conocerlo y conocerlo personalmente por experiencia. Es mejor hacer como Andrés, decir: te doy la noticia, pero no te explico más. Mejor te llevo al Maestro y Él te enseñará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.